Hola, quiero hacer un esquema general de lo que van a ser esta serie de videos. Primero vamos a tocar el punto del humanismo cristiano, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la persona y sus dimensiones. Luego vamos a tocar el tema del caso aplicativo, que es el humanismo cristiano dirigido a las empresas. Vamos a analizar la empresa para luego analizarla desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia y por último vamos a dar una propuesta de empresa cristiana comunitaria y con rasgos humanistas. A continuación le doy paso a Gonzalo, quien va a hacer la introducción. Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre el humanismo cristiano desde la perspectiva de la actividad empresarial. Como es sabido, la actividad empresarial en el siglo XXI nos muestra un claro panorama de lo que es el utilitarismo. El hombre, creado por Dios a imagen y semejanza suya, para que domine el universo material, ha sido relegado a un segundo plano, de tal modo que la empresa no es más que la combinación del capital y trabajo. Ante el reduccionismo de la empresa, la doctrina social propone regresar a los cimientos de la economía, al eje real de la empresa. En ese sentido, pone a la persona humana y el valor de esta como principio y eje de la actividad económica, abriendo paso a un humanismo cristiano. ¿Y por qué hace esto? Porque solo una visión integral de la persona humana en el mundo y la sociedad puede ayudar a dar vida a una idea de empresa más ambiciosa e inspiradora. ¿Qué es el humanismo cristiano? Es una corriente o pensamiento filosófico que parte de la concepción de que la persona humana y la sociedad se fundamentan en los valores y principios del cristianismo. Las fuentes son la doctrina social de la Iglesia y la filosofía cristiana. Sabemos que el humanismo cristiano está centrado en la persona humana, por lo cual les explicaremos de 5 aspectos de la persona humana relevantes para el humanismo cristiano. En primer lugar, tenemos la trascendencia, y que la persona humana está abierta a ella. Como bien sabemos, los humanos somos diferentes a los animales. Ellos se rigen a sus instintos para que su especie sobreviva, y no tienen un sentido de trascendencia. Sin embargo, es con el ser humano que el sentido de trascendencia surge, ya que el hombre está abierto al mundo. En cambio, el animal está limitado a su medio. El ser humano no es un mero objeto, sino que se desarrolla como persona creando nuevos ámbitos a través del encuentro con otros seres humanos. Entonces, la trascendencia es la capacidad del ser humano para una forma particular de experiencia y conciencia, es decir, para experimentar una vida como parte de una totalidad mayor, en la cual ésta cobra un significado y en la cual nace un sentido de responsabilidad, pero también armonía, paz y gozo. Continuando con los aspectos de la persona humana relevantes para el humanismo, vamos a ver lo que es la dignidad humana. Esta viene a considerarse como el grado que alcanza la persona simplemente por el hecho de ser una persona humana. Este grado reviste la superioridad ante el universo material. La Iglesia nos menciona que el hombre fue creado poco después de los ángeles. Eso nos resalta la importancia del ser humano. Incluso los católicos sostenemos que la persona vale tanto que Dios ha muerto por nosotros. No solo la Iglesia sostiene el valor de la dignidad del hombre, incluso el Estado en su primer artículo sostiene o afirma que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y el respeto de su dignidad, con mayor razón en el tema de empresa, que es el que nos hemos enfocado y vamos a hablar más adelante. El límite de cualquier acto empresarial deberá ser la dignidad de la persona, ya que la persona es un fin y no es un medio para conseguir algo, que es lo que las empresas en su mayoría vienen haciendo actualmente a nivel mundial, que toman a sus trabajadores como un medio para generar ingresos, lograr sus objetivos, y no toman a la persona como un fin. Otro aspecto es la igual dignidad de todas las personas. Todas las personas tienen la misma dignidad porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Cada una de ellas vale en sí misma y no por la especie como lo hacen los animales.
La persona no vale por su raza, ni por su sexo, ni su religión o cualquier otra cualidad que se le quiera adquirir, sino que vale por lo que es, en fin, una persona humana y porque todos tenemos una misma dignidad solamente por el hecho de ser hijos de Dios. Es la dignidad que adquirimos con la venida de Jesucristo. Otro aspecto son los derechos humanos de la persona, que es la fuente última de los derechos humanos, se encuentra en el hombre mismo y en Dios, que fue quien creó. Estos derechos son irrenunciables, inviolables y universales, por partir de la dignidad humana. Encontramos ejes centrales dentro del humanismo cristiano. Una vez que se ha hecho el análisis de la persona humana, el cual es objeto del humanismo cristiano, es lo central, es fundamental que nos enfoquemos en el humanismo que propone la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Propone dos ejes centrales, el cual el primero es que la noción de la persona como ser digno y social y libre tiene un destino individual que solo se deba desarrollar plenamente en sociedad mediante la solidaridad de los demás. Y la segunda es que la idea de la sociedad como un fruto y al mismo tiempo espacio natural para el desarrollo de la persona crea condiciones para el progreso espiritual y material de sus miembros dentro de un clima de solidaridad, ya sea desde la empresa o desde cualquier otra organización. Luego de dar un vistazo a la persona humana y entender por tanto el humanismo cristiano, es necesario impregnar los aspectos técnicos de este pensamiento en la práctica, es decir, en las empresas. Para ello es necesario conocer el concepto de empresa, el modelo económico en el que se basa la empresa y las clases de empresa que pueden haber, entre otras cosas más. De tal manera que después se podrán hacer un análisis a partir de lo que propone la doctrina social de la Iglesia. Y ya posteriormente, un modelo de empresa que acorde al humanismo cristiano. Primera etapa, ver. Concepto de empresa. La empresa es aquella organización de agentes y factores de producción que está dirigida a la producción de bienes y a la prestación de servicios, que están destinados a su vez a la concurrencia en el mercado y guiado por el deseo de beneficio. Clases de empresa. Para un mejor análisis de la empresa, veremos qué tipos de empresa se pueden desarrollar en la sociedad. La empresa capitalista liberal privilegia al capital y al propietario de los medios de producción, ya que lo considera causa eficiente de todo el circuito económico que se genera en la empresa. La empresa socializada o estatizada argumenta que con el traspaso de la propiedad privada al poder público se obtendría un mejor rendimiento y nadie explotaría al prójimo con motivo de trabajo. Estas empresas se caracterizan porque la iniciativa privada deja de ser el motor de la producción. Sustituida por el Estado, la empresa se convierte en una oficina pública. No existe beneficio personal ni mercado competitivo. Antes de terminar el tema de las empresas desde un aspecto meramente económico, es necesario partir de la raíz de esta, la economía, que para explicar esta figura es necesario y será fundamental tratar al Homo economicus. El Homo economicus es una figura clásica de la economía que alude al comportamiento del ser humano que maximiza su utilidad tratando de obtener mayores beneficios con un esfuerzo mínimo. Este hombre se mueve por su interés personal, mas no el interés colectivo, y sus decisiones no se ven afectadas por aspectos como el amor, la gratitud, etc. Continuando, haremos el análisis de la empresa según el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Veremos las carencias del Homo economicus. Como vimos anteriormente, el Homo economicus tiene distintas falencias que veremos a continuación.
como parte del análisis de la empresa en torno al humanismo cristiano. Estas falencias son las siguientes. La primera, el interés propio como única motivación para actuar. El segundo, la racionalidad reducida a una capacidad de cálculo. La tercera, la libertad limitada a ausencia de coacción al elegir. La cuarta, la amoralidad y la falta de responsabilidad. La quinta, sería sin aprendizaje por las acciones. Sexta, individualismo radical. Séptima, sería que el Homo economicus no tiene en cuenta las emociones y tiene una visión insuficiente de las preferencias. Dentro de estas carencias vamos a hacer hincapié en dos de ellas. La primera es que el interés propio como única motivación para actuar. En este aspecto, la doctrina social de la Iglesia nos menciona que el interés propio como única motivación para actuar es parte de la psicología hedonista, en la que el interés propio suele asociarse con motivaciones como el dinero, el poder, la reputación, el estatus, el placer, evitar el trabajo y recompensas similares, de tal manera que este aspecto del Homo economicus se alejara totalmente de la realidad humanista cristiana, ya que reducir todo impulso al interés meramente personal implicará ignorar la gran riqueza de las motivaciones humanas espirituales, tales como el bien común y el amor al prójimo, etc. El segundo punto en el que vamos a hacer hincapié es la racionalidad reducida a una capacidad de cálculo. Esta racionalidad que propone el Homo economicus no permite tener en cuenta el porqué. El porqué debe actuarse más allá de solamente ser eficientes en el uso de los medios disponibles o de cómo maximizar dicha eficiencia para un fin determinado. Reducir la racionalidad a una capacidad de cálculo sin más consideraciones podría llevar fácilmente a algunas conductas características de alguna relación instrumental con las personas y con el mundo. Hecho este análisis de algunas carencias del Homo economicus, a continuación es necesario presentar el modelo económico que va más acorde de nuestro humanismo cristiano, el cual es el Homo Humanus. Gracias. Bueno, habiendo desarrollado casi por completo esta conferencia, habiendo visto primero lo que es el humanismo cristiano, haciendo un análisis de la persona humana y sus aspectos fundamentales, después pasando a lo que son los ejes centrales del humanismo cristiano, después hemos visto el caso aplicativo, que es el humanismo cristiano dirigido a las empresas. Para ello hemos visto lo que son las empresas, las clases de empresas, el Homo economicus. Después hemos pasado a la etapa del juzgar, en la cual se hace un análisis de la empresa desde la doctrina social de la Iglesia, donde hemos visto las creencias del Homo economicus. Y es necesario ahora pasar al tema del paso del Homo economicus al Homo humanus. Aunque el Homo economicus sea una figura hipotética para explicar la conducta humana, muchas veces se usa como el único modelo para comprender la naturaleza humana dentro de la economía. Y si eso está así, debemos preguntarnos si basta con una figura puramente económica para entender a la persona humana. ¿En serio basta? ¿O es acaso que se necesita una visión integral de lo que es el ser humano?
para comprender un poco la economía. Me parece que no basta con un modelo netamente económico, sino que es necesario un modelo económico, pero que se centre en la persona humana y que se centre en cada uno de sus aspectos fundamentales. Estamos hablando del Homo Humanus, en el que se sintetiza la visión cristiana que queremos reflejar con esta conferencia. Una vez visto lo que es el Homo Humanus, es necesario pasar a la última etapa de esta conferencia, que es la etapa del actuar, en donde realizaremos propuestas, una propuesta de lo que es una empresa humanista cristiana, y para ello es necesario definir a la empresa, pero desde la DSI. Voy a citar a San Juan Pablo II 2 veces. Primero, este santo nos va a decir que el grado de bienestar del que hoy goza la sociedad no es posible sino gracias a la función de la empresa, ya que el empresario cumple un rol importante al organizar el trabajo humano y los factores de producción en miras a la producción de bienes y servicios, y que el rol fundamental de la sociedad es puramente ético, ya que este rol va a ser el perfeccionamiento y desarrollo del ser humano. Seguidamente voy a volver a citar a Juan Pablo II, que nos va a decir en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis que la iniciativa privada económica es un derecho fundamental de la persona humana, y lejos está de considerar el magisterio de la Iglesia a la empresa, el empresario, como un producto de la avaricia y del egoísmo, sino que si bien hay hombres que se comportan de esta manera, cuando la empresa se asienta en los principios de solidaridad social y de justicia, esta puede crear un ambiente de armonía y de desarrollo de la sociedad. Bueno, una vez visto este concepto de empresa que tiene la doctrina social, es necesario acabar señalando cuál es el modelo de empresa que nos propone la doctrina social de la Iglesia, y es la empresa comunitaria y personalista, donde el sujeto, principio y fin de la empresa va a ser la persona humana. Este modelo postula los siguientes ideales. La empresa es un cuerpo intermedio entre el individuo y el Estado en miras al bien común, que el capital y el trabajo deben ser complementarios, es decir, ni el capital debe ser lo más importante ni el trabajo lo más importante, sino que ambos deben tener una importancia relevante para la empresa, sin que una destaque más que la otra, y que en la empresa humana y cristiana debe haber una participación de todos los agentes de producción, es decir, que el empresario directo, el indirecto, que el trabajador de confianza, el trabajador que ocupa un puesto de dirección y los trabajadores que no tienen contacto directo con el empresario, cada uno de ellos deben ser importantes y se deben de relacionar armónicamente dentro de la organización o de la empresa. Bueno, una vez visto este modelo de empresa que propone la DCI, es menester acabar esta conferencia con un ejemplo de empresa que ha salido adelante gracias al humanismo que promueve. Estamos hablando de la Matsushita Electric Company, o más conocida como Panasonic. Esta empresa fue fundada en 1918 por Konosuke Matsushita. Esta empresa eléctrica es una de las 50 empresas más reconocidas en el mundo. Tiene 87.000 empleados dentro de todo el Japón, y bueno, lo importante es que en esta empresa se canta el himno todas las mañanas y se reza un credo
todas las mañanas, basado en 7 valores fundamentales y principios fundamentales, como al servicio nacional por medio de la industria, la equidad, la armonía, la justicia, la cortesía y la humildad y la gratitud. A su vez, en esta empresa se estableció que los principios básicos eran la cooperación, el desarrollo, el progreso y la interdependencia, y que era necesario la combinación de estos factores para el desarrollo tanto individual como social de cada uno de los trabajadores, y era necesario para que la empresa cumpla sus objetivos. Bueno, asimismo los empleados tienen que ejercitarse primero en cuanto al código de ética y luego en los aspectos técnicos. Entonces se va a plasmar la primacía de la espiritualidad sobre la técnica. Bueno, con este ejemplo de empresa quería terminar esta conferencia, ya que nos hemos aproximado al modelo de empresa propuesto de la doctrina social de la Iglesia, en donde el eje central de la empresa es la persona humana y su desarrollo integral, por lo que estamos convencidos de que la ética cristiana y católica no es utópica, y que si en Oriente, como es en el Japón, se pudo crear un modelo de empresa cristiano, bueno, con mayor razón aquí en Latinoamérica. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Enrique Shaw podría convertirse en el primer empresario contemporáneo y marine proclamado santo. Tenía 41 años cuando falleció tras 5 de lucha contra el cáncer. Fernán Elizalde, postulador de su causa, está en Roma para entregar la documentación que inicie la fase romana del proceso de beatificación. Él no decía que estaba enfermo, pero se estaba muriendo. Tuvo 5 años con cáncer. Nunca tomó medicamentos. Cuando llegó el momento del final de su vida, había que hacerle transfusiones de sangre y los obreros de su fábrica principal fueron en mucha cantidad, cerca de 300 obreros, a visitarlo donde estaba internado para morirse prácticamente, y donaron sangre por él. Enrique creció en Argentina, era conocido por su cercanía, especialmente con sus trabajadores. Se interesaba por sus familias, estaba siempre dispuesto a dar sabios consejos basándose en las palabras de Jesús y regalaba Biblias a quien conocía para acercarlo a Dios. En una entrevista para una televisión mexicana, el Papa dijo que Enrique Shaw era rico pero era santo, administraba bien el dinero haciendo crecer a aquellos que necesitaban ayuda. También lo reconoció en este encuentro informal tras la audiencia general donde le preguntaron por él. Este gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, sí. Va a ser santo. Gracias, un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. Con perseverancia, con lucha, con batalla, estamos avanzando muy bien. Estamos por terminar la fase vaticana, y tenemos un posible primer milagro en trámite. En el documento Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco explicó que todas las personas están llamadas a ser santas, y Enrique Shaw sería un ejemplo que puede encajar en el perfil de lo que Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Yo creo que está muy convencido, y aparte creemos que un santo empresario no todos los días aparece, así que creo que es el momento donde su impulso puede ayudar dentro de las normas, por supuesto, a que esto sea un hecho rápido para modelo que el mundo necesita de empresarios más justos, más cristianos, más humanos. Los documentos ya están en el Vaticano y ahora los teólogos deberán estudiarlos para poder pasar su propuesta a obispos y a cardenales. Si no hay sorpresa, propondrán que el Papa reconozca oficialmente sus virtudes heroicas y todo apunta a que Francisco aceptará.